Sabemos que existe una literatura sagrada. Es sagrada, puesto que así se la califica, debido a que, según quienes las promueven, representan la palabra de la superioridad de un Dios, de seres, digamos, muy elevados por encima de lo que sería el simple humano terrestre. Muchas veces esos libros encierran algunas verdades útiles, no los niego ni los reprocho en absoluto, no. Sería absurdo, puesto que uno aprende muchísimos conceptos, pero en general son reguladores, condicionadores y elementos para marcar conductas. De hecho, existen metodologías planteadas por la literatura sagrada que pueden resultar incluso hasta peligrosas. En general estamos hablando de una metodología de escritura relativamente hermética. ¿A qué me refiero con hermética? Cerrada. Deja entrever situaciones, provoca a quien las lee e intenta interpretarlas un desafío, en principio mental, porque si hay algo que he observado, esas escrituras van directas a la mente de aquel que las observa, incluso estudia, incluso analiza. Rara es la ocasión, al menos en lo que a mí respecta, que vayan a la esencia del alma. Hay párrafos, debo reconocerlo, que pueden dirigirse hacia una forma de sentir, interpretar a partir de ese sentir y asumir de pronto, una interpretación más llevada hacia la luz. En general también hay relatos anecdóticos, vivencias, situaciones vitales de aquellos que han formado parte de ese esquema de búsqueda a partir de lo que posteriormente se define como religión. Y en ese anecdotario se encuentran ejemplos, a veces, un tanto, primero complicados de creer, porque de pronto argumentan sobre una fantasía que en general, y planteando este mundo vibratorio de tercera dimensión, están rozando lo fantástico. Por lo tanto, hay quienes ingresan en esa creencia por simple fe, por el solo hecho de que eso que se está narrando esté incluido en ese libro, entonces de pronto se toma el paquete completo y se comprende bajo esos parámetros. Está en el libro, es verdad absoluta. Discutirlo, no. Y aquellos que promueven la lectura de este tipo de material indican que dudar de una porción es dudar del todo. Eso también me lo plantearon en alguna ocasión, conversando con amigos sacerdotes. Yo les decía, pero escúchame, esto no puede estar en un libro de estas características, porque acá hay agresiones, hay violencia, hay un montón de cuestiones particularmente enfocadas en un machismo extremo. Digo, ustedes mismos plantean el sacerdocio que debe ser masculino, nunca puede haber un sacerdote femenino. ¿Por qué? ¿Por qué disminuir? Y ahí te salen con que la costilla, con que los principios de lo que es este tipo de literatura provienen de los orígenes en el que el varón, considerado hombre, es quien conduce, dirige, que Dios en realidad es masculino. Entonces hay una cierta prioridad, hay una cierta, entre comillas, y muy disimulada, superioridad en el
momento en que se establece al masculino como lo principal, lo superior. Y la mujer pasa a ser un ser de segunda instancia, considerada, hasta diría, necesaria, pero no fundamental. De todas maneras, por otro lado, surge el rito de la Virgen como madre, entonces se la respeta y se la idolatra, entre comillas, a partir de esa cuestión, pero sigue siendo un ser de nivel inferior, cuando en realidad es muy superior, dicho incluso por mi querido hermano, expresado siempre y demostrado, sin ir más lejos, por la queridísima Madre María. Y ni qué hablar de la abuela Ana. Estamos hablando de generación de mujeres fundamentales, pero que al retirarse de la tradición judaica, no nos olvidemos que los judíos a la Yiddish Shemama la tienen como la luz absoluta, lo cual es correcto, es perfecto. Yo jamás me atrevería a negar esa historia. La regente en muchas familias sigue siendo la abuela, ¿no? La mayor. Pero una vez que entró el mecanismo católico, se llevó parte de esa tradición y la interpretó a partir de su propia escritura, conocida como Biblia, resumen de varios cientos de años de tipos de testimonios que incluso se ubican muy alejados, algunos de ellos, por no decir la gran mayoría, de lo que fue la vida real de Jesús. Si a eso le sumamos que los evangelios que conforman el fundamento de este tipo de escritura están divididos entre canónicos y apócrifos, bueno, ahí ya la cosa es como que se complica, porque hay una toma de valores y una prioridad en aquello que se supone canónico en relación a lo que sería no canónico. Yo no sé por qué le agregan el apócrifo, como es una palabra tan fea. A mí, en lo personal me suena horrible. ¿Qué quieren que le diga? Apócrifo. Es algo que está fuera de la creencia, fuera de un relato real, fuera de importancia. Es algo que no hay que tomarlo en cuenta. Y cuando uno ingresa en los evangelios apócrifos y comienza a estudiar, y se va dando cuenta de que estamos en presencia de un Cristo hombre, que es precisamente lo que la Iglesia intenta ocultar. Él es el Hijo de Dios, sí, encarnado en un cuerpo humano, pero es el Hijo de Dios. O sea, el Padre tiene que ser hijo de un Padre. Bueno, perfecto. El propio Jesús lo mencionaba como el Padre, pero en sus últimos tiempos, antes de toda la parafernaria crucificante y todo eso, él ya, además de hablar del Padre, hablaba de la gran energía del Padre, primero, lo planteaba como una entidad energética, y posteriormente, ya prácticamente a los albores de esta situación, él ya encaraba esto desde una posibilidad de integración personalizada del Padre. Y repetía siempre, no mi Padre, sino nuestro Padre, a pesar de que en muchas escrituras figura como mi Padre, el reino de mi Padre. No, él ya entablaba el nosotros como una integración, como que no era solamente su Padre, sino que era el Padre de todos, considerándolo, claro, pero acá estábamos en presencia de un grupo humano de muy baja preparación intelectual, a los cuales entablarle una conversación con relación a mecanismos energéticos, no sé, era lo mismo que enseñarle a hablar a un perro, pobrecito, no daban ese target, por decirlo de alguna manera, ese perfil. Entonces, el querido hermano tenía que jugar con un, entre comillas, rebusque de palabras, como para crear una comprensión y una toma de conciencia a partir de ciertas palabras
que podrían influir como disparadores ante ciertas cuestiones, pero que no alcanzaban porque la preparación previa no era absoluta. Y por otro lado, la misma instancia religiosa del momento imponía tantas reglas y tantas formas que creaban miedo. Y la población vivía en un estado de miedo, incluso muchas veces cercano al terror, por los castigos y por todo lo que eso conllevaba. Pero además de que encima el régimen religioso era absolutamente dictatorial, tenían los romanos. Y estos sí que eran doblemente peligrosos, porque además eran impunes. No tenían ningún punto religioso que los propusiera en una toma de conciencia previa a mandarse una macana, por ejemplo. No. Los tipos hacían lo que querían, tenían una impunidad, insisto, absoluta, y bueno, se suponía que estaban representando al imperio al cual quería adherirse este grupo o esta casta sacerdotal, y terminó haciéndolo. Al momento del abandono por parte de los romanos de la región, se fueron con ellos y se instalaron en Roma. Más fácil que eso, pregúntense los por qué y después vemos. Por supuesto, las versiones históricas son muy variadas, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en todo esto que yo estoy intentando recalcarlo desde hace bastante tiempo, ponerle un cierto énfasis, porque tengo la sensación profunda e interna de que se acabó el tiempo de la literatura, se acabó el tiempo del análisis de los viejos libros. Comienzan momentos temporales que indican y empujan hacia la escritura de una nueva literatura. Y una escritura ya no basada en palabras, sino en hechos. Porque los hechos naturalmente dejan una huella. Las palabras pueden ser interpretadas de muchas formas. De hecho, no saber leer está fuera de juego. Partamos de esa base. Después vienen las traducciones. Siempre se habla de que la primera Biblia se escribe en griego. Otros hablan de que no, la primitiva se escribe en arameo. Otros dicen que es una traducción del griego al arameo. Pero también están los que dicen que es una traducción del arameo al griego. Y así aparecen un montón de formas lingüísticas que van, no sé si tergiversando en la palabra, pero van modificando las interpretaciones. Porque los idiomas tienen sus reglas propias, y cuando son idiomas escritos, muchas veces se relacionan con aquel que los intenta interpretar a partir de símbolos. Sin ir más lejos, vayamos a los ideogramas chinos. Y la palabra te lo está diciendo, una idea graficada, ideograma. Estás representando en un símbolo con ciertos trazos que determinan una cierta idea. Ahora, y esto, quienes saben y conocen de la escritura china, lo tienen bajo el más absoluto respeto. Variar una pequeña rayita o un pequeño movimiento que de no ser recto pasa a ser circular, cambia el significado del símbolo. O sea, cambia la idea. Y si uno cambia una idea, pues cambia naturalmente el contenido. Porque el continente es similar, pero el contenido no. Los idiomas más arábigos o más desarrollados dentro del contexto de la letra, conformando palabra, la palabra conformando frase, la frase conformando párrafo, y así sucesivamente, bueno, convengamos que son más directos. Su significado es hasta diría sencillo de comprender, porque el concepto está encerrado en las palabras. La frase
dice todo. Y uno le podrá sugerir un mayor énfasis e incluso ignorarlo. Pero el contenido está ahí, presente. Por lo tanto, las dobles lecturas serán establecidas por aquellos que consideren desde su intelectualidad que eso puede ser sobreinterpretado en base a la linealidad del concepto que están expresando esas palabras en conformación a una frase, o la propia palabra en sí misma. Si vamos a la escritura en sí, tiene un significado, pero si vamos a la interpretación de ciertas escrituras en cierto tipo de usos, tiene otro, y yo no me canso de repetir, fallo. Todavía nadie me lo puede explicar con total seguridad. ¿Por qué se considera un error una decisión jurídica? Porque un fallo es un problema, un fallo es algo que no está funcionando, está fallando. O no vas a cambiar una prenda que viene fallada de fábrica. Mire, fíjese, acá está, no, yo quiero cámbiamela por otra. Bueno, está fallada, no la querés. Siempre digo lo del fallo cardíaco. Te manda el cajón si es que zafás. Pero falló el corazón. Ni a que hablar de la mecánica ni todo lo que eso conlleva, porque bueno, ya sabemos que cualquier problema al respecto te deja varado en el medio de la nada o como fuere. Un fallo en los frenos, bueno, yo lo viví, yo lo sufrí. Y les puedo asegurar que fue un momento que si no hubiera tenido la protección que suelo tener, ese día hubiera sido trágico. Salgo con mi familia desde la casa en Sierra de los Padres. En ese momento vivíamos en Aldo y Cecilia. La rodante estaba en una trotadora, había que subir esa trotadora. Bueno, bajo, la dejo frenar con la caja directamente, casi ni aplico el freno, y comienzo a bajar, porque la idea era ir hasta Mar del Plata, y para eso cargué toda la familia y nos montamos en la osita. Muy bien. En general, la salida de mi casa era una bajada muy tenue, era la calle, concretamente la calle Aldo, desembocaba en la avenida principal de la sierra, la avenida de ingreso, por donde pasan todos los ómnibus, la mayoría de los coches que van subiendo hacia la parte superior van por la avenida. Bien. Hay una parte, hasta ahí vos bajás en línea recta, pero después hay un giro hacia la derecha, leve, una pequeña curva, y ahí aumenta un poco el nivel de caída. Resulta que yo vengo tranquilo, no había tocado el freno todavía, ni se me habría ocurrido tocar el freno. ¿Por qué? Porque el vehículo yo lo manejaba directamente con la caja, iba con una velocidad muy baja, solamente soltando y apretando el embrague yo ya tenía freno. Ahora, hago esa pequeña curva y cuando encaro la lomita veo que claro, el vehículo aumenta de velocidad, entonces aplico el freno y el pedal se me va a fondo. Sácate. Momento en el que les aseguro que se te congela la sangre. En principio, estoy hablando de un Mercedes, ya vieron la foto de la osita, que la mayoría la conoce, un Mercedes 1114, muy grande, vehículo de 9 metros, casi 3 metros de altura, bestia que pesaba 7 toneladas. Encima, a bordo iba mi familia, o sea, estaba, y no había forma de frenarlo. Lo interesante de todo esto es que yo tenía la vía despejada. En general, los que llegaban a la avenida frenaban, dejaban paso a la avenida y después doblaban, o bien para la parte interior de la sierra, o bien para la avenida, la calle Bareto, que es la que tiene la gran loma, y te vas alejando hasta la ruta 226, Mar del Plata. Listo. No había nadie, no había ningún coche. Y un colectivo de la 717 que venía avanzando. ¿Yo qué hago?
Y en eso yo nunca sabía para qué lo iba a usar. Esta casita, la queridísima Osita, estaba equipada con una sirena tipo ambulancia. ¿Para qué la pusieron? No sé. Pero estaba ahí. Y estaba al alcance de mi mano. Lo primero que atiné es a encender todas las luces, el arbolito completo, las luces altas, todo esto, la baliza y maté la sirena. Y acá ocurre la primera parte mágica. El tipo, el chofer, ve eso y aunque más de una vez algunos no respetan, como diciendo, yo paso, soy grandote, correte. Claro, pero me ve a mí, que incluso soy un poco más grandote que el propio ómnibus. Y el tipo sabe que un encontronazo con la trompa del 1114 tiene lo suyo. El ómnibus es casi frontal absoluto, ¿sí? Está el chofer, el tablero, y ahí empieza la trompa. Pero la trompa es mocha, va de arriba abajo, techo, no hay trompita, no hay una extensión, no hay un motor adelante. El motor está paralelo al chofer. En cambio, el 1114 tiene el motor delante, por lo tanto, en un encontronazo, el golpe de la trompa de la casa rodante iba a ser mucho más fuerte, más violento y más destructor. ¿Qué hace el tipo? Frena. Yo miro para un lado, para mi izquierda no venía ningún vehículo. Segundo factor, llámenlo milagro. El ómnibus que frena todo el tránsito de la avenida y yo paso la avenida como quien viene. Incluso habiendo una cuneta, la pasé como quien viene. La Osita tenía rodado 1000, por lo tanto eran ruedas bastante morrocotudas. Y sigo circulando, pero ya en una parte de la calle que el único riesgo podía ser que algún remis saliera de ahí y hiciera barullo, porque la casilla, digamos, el local de los remises estaba ahí, en el paseo. Paseo que es una especie de paseo comercial, digamos, ¿no? Y yo metiéndolo en la posibilidad, claro, la caja que tenía, en este caso la casa rodante, una caja bien sincronizada, por lo tanto pude mandar prácticamente hasta primera, que en realidad es una segunda, ¿sí? Porque la directa ya es más difícil meterla en circulación. Y el freno, por supuesto, al fondo, ya bombeando todo el tiempo. Bueno, conclusión, terminé en la ligustrina del fondo. Esa ligustrina, pasando esa ligustrina, estaba la calle lateral de la sierra, ya es fuera de lo que es el ámbito céntrico de la tierra. Me enterré en la ligustrina. Pero como una ligustrina con una alambrada en el medio, entonces la frenó y frené. A todo eso yo ya había avisado a mi familia que saliera de los asientos y se acostara en el piso boca abajo. Automático, todos al piso boca abajo. Pasara lo que pasara, no iban a recibir un golpe demasiado potente. Y yo me afirmé al tremendo volante de la querida Osita y dije: hermandad, sáfenme. Pero eso fue involuntario. En ese momento lo único que pensás es de qué manera detenerte y de qué manera esquivar el problema. Si el ómnibus se cruzaba, yo lo agarraba al medio, porque no había forma de parar. Pero tan siquiera recuerdo quién era el chofer. Nunca tuve ocasión que me reconociera como el piloto de la rodante, porque esos colectivos pasaban siempre por la puerta de mi casa. Lo que pasa es que la rodante estaba metida más hacia adentro, por lo tanto le veían la parte de atrás. En este caso este hombre estaba viendo la trompa, seguramente no la reconoció. Bueno, como de ahí para atrás yo tenía que ver qué hacía, pude retroceder, retomar y subir por otra calle, y ya en subida era más fácil, lo llevaba en directa, a paso de hombre, y así pude llegar, porque era toda subida. Al ser toda subida, la misma inercia en contra me frenaba.
Por lo tanto, yo soltaba el acelerador y la casa se quedaba prácticamente clavada. Y mientras la llevaba en directa, listo, ningún problema. Y así volví de nuevo a nuestra casita, subí la trotadora y lo paré. Y ahí quedó hasta que pudimos hacer que vengan a controlarla. Y sí, había un par de cubetas que habían dicho basta y había perdido líquido de freno, todo eso. Yo ni me había enterado. Porque cuando la apoyaba en un ámbito en el cual era un ladrillo muy particular y tierra, la tierra absorbía, por lo tanto en ningún momento se me ocurrió controlar la pérdida. Así que bueno, eso fue un fallo. Fíjense todo el barullo de verso que armé anecdóticamente. Fue un momento realmente crítico, pero ahí aprendí nuevamente que a veces uno tiene ese ángel de la guarda o un ordenamiento que inspira toda la cuestión y que no está solo, porque era el lugar más, la esquina más peligrosa de la sierra y con el mayor tránsito, y yo pasé como perico por mi casa. Era imposible, al punto de que cuando voy al día siguiente al supermercado, yo siempre me iba en bicicleta, bajaba directamente por la calle Aldo y llegaba al mercado, o sea, no tenía que hacer ni curvas. Y estaba a 4 cuadras, o sea que era cerquita. Es más, todavía tenía la motito, la Suzuki, y me iba con la motito, o sea que todo bien. Cuando voy a la caja, los chicos de la caja me dijeron, che, ¿qué te pasó ayer? ¿Por qué? No, te vimos cruzar con la sirena, todos nos volvimos locos. ¿Qué es eso? Pensamos que eran los bomberos. Digo, no, era yo. Sin frenos. ¿Cómo? Sin frenos. Cero frenos, no había forma. De hecho, ya había avisado, habían venido a controlarme los mecánicos que me iban a hacer la gauchada de solucionarlo. Me decían, no, acá hay que cambiar la bomba de freno directamente, hubo un problema serio. Además de las cubetas, la bomba dijo basta, no tenía presión. Ah, bueno, listo, ya está. Tragué saliva y eso nos desbarajustó el presupuesto de la familia, pero bueno, había que hacerlo. Y estos chicos me dicen, mirá, pues yo les dije, para mí esto es milagroso. Sí, dice, yo coincido, me decía el hijo del dueño del supermercado, porque hasta menos de un minuto el tránsito estaba embotellado. Y aparentemente el ómnibus había parado para permitir que los demás tuvieran radio de giro, porque era bastante estrecha, la avenida es muy estrecha. No podés adelantar un coche cuando vienen del otro lado, adelantás por la contramano, es muy fina. Entonces los coches que estaban ahí haciendo una fila se movieron, y una vez que los coches se movieron, a los 10 segundos aparecí yo con el rodante. Que si hubieran estado ahí me los hubiera llevado puesto a todos. Le pego al primero, el primero al segundo, el segundo al tercero, y a alguno que se iba derecho al colectivo. O sea que, y yo con seguro contra terceros que calculo que no me lo iba a cubrir, pero ni de casualidad. O sea, Julito quedaba quebrado en 20 porciones. Fíjense cómo a veces es como que se acomodan las cosas de tal manera que por más que quieras explicarlo, salvo una injerencia externa o una actitud de manejo de tiempo, que también pensé eso desde la magia, pero yo en ese momento no estaba aplicando mi magia. Tal vez sí, tal vez hubo un corrimiento temporal, no sé, yo le podría dar 10.000 explicaciones, podría entrar en cualquier, digamos, esquema de pura fantasía, pero lo cierto es que yo pasé y no tuve ningún obstáculo. Cosa, insisto, poco menos que imposible. Por las características del lugar, ni más ni menos. Entonces, volviendo a las palabras, perdonándome por este pequeño desliz,
Hay palabras que se escriben y significan varias cosas e incluso opuestas. ¿Por qué? Porque ese significado se opone a la raíz de la palabra. Y así podríamos hurgar muchas dentro de lo que es nuestro diccionario. Y supongo que otras raíces idiomáticas deben pasar por lo mismo. Ahora, lo cierto es, volviendo a las escrituras, que conforman una especie de manual de instrucciones mezclado con una anecdotaria muy compleja muchas veces, que explica situaciones que aparentemente podrían ser explicadas desde otro camino, pero la historia de darle un valor de divinidad las infla, las rodea de una serie de factores, no sé, quieren llamarlo luminosos, brillantes, qué sé yo, la verdad que no sé. Hay una intencionalidad, eso sí, hay una intencionalidad de poder, si se trata de algún X personaje, mostrarlo de una manera muy elevada por encima a lo medio que en ese momento circulaba en la misma instancia y en la misma condición y en el mismo tiempo. O sea, muchos de los supuestos, entre comillas, milagros de Jesús, claro, eran absolutamente superiores en su contenido a cualquier acción de cualquier ser humano de ese mismísimo momento. El tipo iba a contramano de la historia. Revivir un muerto, nomás, ya está, punto. Lázaro, levántate y anda, y el otro se levanta y camina, ya está. Eso solo ya te bloquea cualquier tipo de crítica y además te propone una llamada de atención muy profunda. Conversando en el futuro de esa instancia, de cuando Jesús era Jesús, Micael, por supuesto, mantiene toda la memoria de Jesús. Y en más de un caso, conversando, yo, o quienes éramos sus ocasionales interlocutores, no dejábamos de preguntarle si para él era tan importante llamar la atención. Porque llamar la atención significa ponerse en riesgo frente a poderes absolutos como los que en ese momento se manejaban. Y ahí los juicios eran taxativos, ahí no había tutía. Ibas derecho al cadalso, siempre dependiendo del tipo de, entre comillas, delito que hubieras cometido. Pero había muchos delitos de tipo religioso, la falta de respeto, vos no te podías alejar de tu casa en el sábado, no sé, yo muchas cosas ni las recuerdo, pero sé que eran complejas para que cualquiera que las faltara, terminaban en la celda. ¿Y quiénes eran los que se los llevaban presos? No eran precisamente los sacerdotes, eran los romanos. Y los romanos no se andaban con vuelta. Alguna ventaja sacaban. Si era un tipo más o menos presentable dentro de lo que era la economía del lugar, y tenía que poner unas cuantas monedas. Dadle al César lo que es del César, ¿viste? Y había gente que, no digo que quedaba quebrada, pero digamos que sufrían algunos bajones en sus economías por el solo hecho de cumplir con los requerimientos de los romanos. Impunes absolutos, insisto, impunes. Nadie les podía decir ni A, ni B, ni C, además de que eran los únicos que estaban armados, aparte de los celotas, o celotes, como se los suele nombrar también, que eran muy hábiles en la lucha cuerpo a cuerpo, y en general más corpulentos, aunque los romanos, especialmente los que rodeaban a los centuriones, eran tipos de una contextura física importante. Pero el entrenamiento de estos judíos celotas, tipos acostumbrados a tareas muy físicas, ostentaban una musculatura y una agilidad poco menos que imbatible. Y claro, en enfrentamientos directos con los romanos podían tener alguna ventaja a partir de una superioridad,
y la utilización de sus lanzas, que muy rara vez las usaban, pero en casos en los cuales no querían llegar al cuerpo a cuerpo, se aislaban a partir de las lanzas. Pero había que reconocerle a los romanos un cierto orgullo, llámese de raza o por lo menos de entrenamiento militar, que es como que los tipos hacían ostentación de su poderío, de su técnica, y en general venían de un entrenamiento bastante riguroso. Por lo tanto, los enfrentamientos eran bastante llamativos, pero no había que mantenerse en las cercanías porque uno podía ligarse un espadazo de regalo, ¿no? Y nadie se atrevería a discutirles nada a estos tipos. Entonces, claro, frente a esas cuestiones, yo siempre intentando comprender, me preguntaba si era necesario a Jesús exponerse de esa manera. Porque así muy pocas veces tuvo enfrentamiento directo. Los que reculaban eran los romanos. Y ahí tengo que hacer un hincapié, un punto acá en esto, porque es muy llamativo. Cuando uno habla de la esencia, cuando uno habla del aura, de la energía que se manifiesta a partir de ciertos seres, ocurren fenómenos que no tienen que ver con la fisicalidad. Porque un hombre robusto, alto, 1,81 m, los romanos eran un poco más bajos, pero un poco más anchos también. Los tipos practicaban, hacían una especie de pesas, bueno, no viene al caso ahora. Pero eran bastante, digamos, fuertes muscularmente y físicamente. Entonces, claro, enfrentarse 4 o 5, que era lo mínimo que una pequeña patrulla circulaba por las calles, eran como mínimo 4. Uno que hacía las veces del comandante de grupo y 3. Conocido como los tercios. Y el que comandaba la historia podría ser un centurión o un grado de esas características. Verlo a Jesús enfrentándose con una firmeza, en general una sonrisa, que eso a los tipos los ponía doblemente mal, porque es como que se consideraba una falta de respeto. Es como que te preguntaran: ¿de qué te reís? ¿Te estás burlando de mí? Y el tipo siempre se burlaba de ellos. Siempre. Es como que no les tenía, pero ni el más mínimo respeto. Todo lo contrario. Pero esa falta de respeto no se manifestaba a partir de momentos violentos o de tratar de pechear a alguno o provocarlo para la pelea. No. El tipo, si lo paraban, se detenía, los miraba, les sonreía y los recorría con la vista. En general el que hablaba era el jefe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde está la ratificación, que después por supuesto la tuve de boca del mismo, de por qué él tenía que ser conocido y tenía que forjarse una fama, no de violento camorrero, diríamos hoy, sino de tipo que no recula, que si lo querés mover lo vas a tener que mover a la fuerza. Y si viene caminando y te le pones en el camino, él se quedaba parado y te tenías que correr, porque él no se iba a mover. ¿Qué significa esto? Dada su altura y sus características, iba de boca en boca, ¿no? O sea, los famosos corrillos, el chusmerío que podríamos decir hoy día. Entonces se hablaba del hijo de José como un tipo, bueno. Por otro lado, a sabiendas de que él tenía una relación parental con Barrabás, a estos muchachos romanos les interesaba, pero por otro lado los hacía dudar. ¿Por qué? Porque
Los celotas tenían exactamente la misma característica. No te le cruces en el camino. Nunca a la gente pueblo, digamos, ¿no? A los compañeros de comunidad. No, en ese sentido eran tipos muy divertidos, muy amorosos. En las épocas de bailes y festejos eran los que más se divertían. También los que más tomaban algún que otro licorcito. Pero no eran borrachos camorreros, digamos. Más bien se manifestaban alegres, pero no peligrosos. Pero inspiraban un respeto. Y a Jesús lo relacionaban con estos personajes. Entonces entendían que el tipo estaba entrenado. Nunca llevaba un arma. Ya sabemos que todos los romanos lucían el gladius, la espada corta, muy fácil de maniobrar, muy bien balanceada y muy peligrosa, por cierto. Desde ya que los soldados la manejaban con una maestría extraordinaria, estaban entrenados para eso. Pero estaban armados, definitivamente armados. Llevaban también un puñal pequeño y a veces la lanza. En general la lanza era para los montados, pero el caballo era muy poco usado. El caballo era para los viajes o para patrullajes a mucha distancia de las zonas urbanas, mientras el patrullaje era urbano se hacía a pie. Y claro, había una cierta paridad para un enfrentamiento, por más que fueran 4-1. Se creaban leyendas, se creaban, no sé, acciones que en algún momento pudieron ser características y que, claro, fueron creando un pequeño mito. Ojo, no era un mito demasiado, pero Jesús estaba en la mira. Digamos que cada movimiento que él hacía era un movimiento controlado. Y a todo eso sumémosle que el Sanedrín estaba muy preocupado porque muchos hablaban de que él era el Mesías, cosa que él negaba siempre. Es más, no le gustaba en lo más mínimo que se hablara de eso, y cuando se hablaba de eso el tipo cortaba la conversación ahí nomás. No tengo nada que ver con eso, yo no vengo acá a salvar a nadie ni a proponer nada. Los movimientos se van a ir desarrollando, ya tienen sus líderes. Él mismo planteaba el respeto por los líderes celotas, por lo tanto no iba a ocupar ninguna historia. La idea era que distintos grupos necesitaban una cohesión mayor, y ahí aparecía el reconocido Mesías como líder. Pero además de ser un líder dentro de lo que es la fisicalidad como hombre, como ser humano, estaba la instancia de una divinidad implícita. O sea, era un ser que venía con un mandato divino, de luz, del Dios en cuestión, y que traía ciertas opciones de poder con las cuales podía superar las instancias de un, entre comillas, enemigo. Por lo tanto, era objeto de un cierto respeto que él lo aprovechaba desde ya, pero que tampoco le caía muy simpático, porque lo adentraba en una cuestión de sobreestimarse ante los demás y ocupar un rol para lo cual no estaba pero ni de casualidad dispuesto. Hasta el último momento, él se negó. Pero claro, del otro lado no lo tenían en la misma historia, o sea, consideraban que más bien estaba o bien mintiendo, o bien disimulando, o creando un personaje secundario bajo el disimulo de una negación. O sea que jamás le creyeron. Ni la propia madre se lo creía. Claro que cuando María recibe la instancia crística,
Ahí comienza a ver al hijo de otra manera. Y ella estaba preparada para lo que iba a ocurrir. Y yo creo que Jesús lo sabía, porque en ningún momento dejó de lado a la madre en cuestiones de conversaciones, toma de conciencia ante cierta temática. Tener una cierta instancia de defensa siempre la instaba. María era muy discutidora. A ella, si le tocabas el alma con alguna cosa que ella sabía que tenía razón, pero no te iba a aflojar un tranco de pollo, y además, si te tenía que poner una mano, te la ponía. Yo la vi arrojar utensilios de cocina con una puntería que te puedo asegurar que lava la sangre. Nada que pudiera crear un daño, digamos, importante, pero tomaba los típicos vasos de madera torneada y te lo tiraba con una precisión que te la ponía. Vos te dabas vuelta y te la ponía en la cabeza. Indefectible. Eso, y sin contar lo que era parecido a un palo de amasar o elementos de ese tipo de contundencia. Cucharones grandes, pues usaban ollas importantes porque comía mucha gente. Hoy día una olla es un recipiente normal para 2 o 3 personas. Acá estamos hablando de familia numerosa, por lo tanto se cocinaba y se tenía que revolver con elementos de cierta contundencia en cuanto a tamaño y dureza. Si te llegaba a poner un golpe con eso, te puedo asegurar que el chichón lo ibas a tener por unos cuantos días. Y en más de una ocasión lo sacaba corriendo. Jesús le encantaba hacerle bromas, especialmente cuando era más pibe. Ya más adulto no. Primero porque él mismo lo reconocía. No puedo escapar de la vieja, de la madre, en realidad no le decía, no puedo escapar de mamá. Me va a alcanzar en algún momento, y si no me alcanza ella, me va a alcanzar lo que me tire. Y él se ligó unas cuantos al respeto, porque era muy diablillo. Le encantaba hacer algún tipo de maldades de esas, siempre lo fue. No era muy peleador de pequeño, no era un tipo que se enfrentaba, pero era el primer defensor de todos. Eso sí, si había alguien, algún amigo, y aunque no fuera amigo, que había 3 o 4 tratando de agredirlo de alguna manera, él se metía como que sí. Y era muy bueno peleando, insisto. Había aprendido técnicas. Había practicado técnicas. Un día vamos a contar quiénes y cómo lo entrenaban para que el tipo tuviera, además de una contextura física envidiable, eso es inevitable, es como que allá se estaba gestando una preparación física para alguna probabilidad de 2 puntos. Pero eso formaba parte de un limbo, no existía una predicción absoluta de que iba a ocurrir lo que ocurría. Sí, una vez que él asume el Cristo, asume su rol Micael, él ya entiende y sabe lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tiene anticipaciones al respecto. Y ahí es donde, claro, es como que vos sabés que te van a pasar para el otro lado, y la primera instancia, el instinto te mueve a tratar de no pasar por eso. Yo considero, y en cierta forma he tenido la ratificación de que eso era lo más complicado para él. Él quería cumplir una instancia pública, plantear la temática natural de la creación del Creador en cada uno de nosotros. Ese era su objetivo fundamental. Pero por otro lado, lo retrasaba la idea del sufrimiento. No tanto por el dolor, sino por la acción ridícula de sufrirlo. Porque era como que quedar expuesto en una absoluta debilidad física frente a aquellos a los cuales estaba instando y provocando amorosamente para que se superaran
si él no lograba superar instancias de esas características, evidentemente esas acciones iban absolutamente en contra de lo que él planteaba como lo que consideraba fundamental, que era la recuperación del carácter personal, la pérdida de miedo y respeto a estos cretinos que venían a apoderarse de ellos y hacer lo que quisieran con su tierra, y además un enfrentamiento a la religión como se estaba planteando dentro de lo que hoy llamaríamos un paganismo extremo, adoración simbólica de distintas deidades que corrían la idea de un monoteísmo, pero el monoteísmo al cual él se refería era en principio el respeto de una unidad mayor a la que él consideraba y el Padre Azul o como lo quisieran llamar. Pero a eso se refería como universo, se refería como la gran energía que permitía la construcción de todo lo demás. Y el monoteísmo, que no era otra cosa que la creencia en nosotros mismos. No era solamente un único Dios, no, es que te consideraras tu propio creador y el responsable absoluto de todos tus actos, que todas tus acciones se dirigieran a un resultado propio en el cual vos fueras el protagonista, que el amor te impregnara, que el amor te hiciera fuerte, que lo pudieras manejar dentro de esos parámetros, sin olvidarte del respeto hacia vos mismo, hacia tu entorno, hacia tu prójimo, y el nunca bajar la vista y los brazos frente a ese tipo de elementos humanos que venían a apropiarse y a provocarte, avasallarte, esclavizarte y todo lo que se te ocurra agregar. Él quería que se aumentara la autoestima, básicamente era eso, era su búsqueda. Busquen que en ustedes está la verdad. Por eso él decía que el Espíritu de verdad morará en vosotros siempre, mora desde el principio y morará hasta el final de sus tiempos, planteando que bajo esos parámetros sos invencible. El punto es que sí, sonaba muy bonito, pero significaba enfrentarse al establishment. Primero con la casta sacerdotal y todas sus capacidades, y que todos, la gran mayoría, respetaban esa casta. Él estaba hablando de un núcleo muy particular, muy especial, un núcleo de elegidos, que no los elegía él, ellos, cada una y cada uno, porque eran muchas más mujeres que varones, elegían estar con él. Había algo al respecto. Juan, el Bautista, fue un promotor de todo esto. Lo del bautismo era una cuestión simbólica, ni siquiera se llamaba bautismo. Se consideraba el agua como la energía primigenia. Y a partir de sumergirte en el agua, reforzabas tus instancias. Y el agua te iba a otorgar poder. Entonces, él no lo hacía para que ingrese un Dios a tu cuerpo, no, lo hacía para reforzar tu instancia. Y el hecho de entregarte a sus manos ya significaba no una obediencia, no me sale la palabra, como que quedabas condicionado y recibías como debilidad propia la instancia de dejarte sumergir por el otro. No, iba por otro lado. Las charlas siempre hablaban de la divinidad en el sentido más natural que divino. Jesús, Juan Bautista, bueno, todos en general los que entraban en esa historia de la potenciación del cuerpo a partir de lo que significa tu esencia de vida, no la denominaban alma, pero sabían que se trataba de una energía mayor derivada directamente del Padre. El Padre está en ti.
Esa era una frase, pero casi repetida. El Padre está en ti. ¿Cuál era la idea? Asumilo, aceptalo y hacelo útil para lo que significa tu vida. Ese requisito mínimo realmente daba pautas de un autoconocimiento, de una forma de controlarte y crecer en vos, que era, según las propias palabras del querido hermano, era la garantía de que pudieras enfrentar cualquier circunstancia. Él planteaba una frase parecida: el único que está contigo sos vos mismo. Cosa así. Ahora naturalmente no la tengo presente en su totalidad, pero era eso. Era como decir: dependés de vos. Dependés de vos. Si no te haces cargo, nadie lo hará por vos. Pero el Padre te dio esa opción. Quien representaba la creación. Es como cuando él plantea que el Creador se mimetiza en vos y vos lo materializás. Es porque el Creador no se puede materializar. Era una especie de concepto muy sencillo. Porque la primera pregunta es: ¿por qué Dios no se manifiesta? Siempre fue la primera pregunta en cualquier charla. ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no lo podemos tocar? Porque Él no puede, porque somos nosotros quienes lo representamos. Y ahí se pudría todo, como quien dice, porque no había forma de que los demás entendieran semejante magnitud. Yo no puedo ser Dios. Yo tengo miedo, soy un cobarde, no puedo enfrentar a todo. Y ahí entraban dudas, discusiones, debates muy potentes, muy profundos. Pero siempre recalcando el hecho de ser uno. Cuando aparecen las Escrituras, y no me voy de tema, se refuerzan muchas cuestiones que tienen que ver con las charlas y las interpretaciones de las palabras de Jesús. Porque eran tan amplias, él siempre fundamentándose en el poder de la parábola, que aquellos que tenían un poco más de desarrollo intelectual y podían comprenderla, le daban un significado a veces muy exagerado y en otras demasiado disminuido. Parece mentira, se iban de una extrema a la otra. Y frente a esa disyuntiva, claro, entonces los escritos lo que hacían eran observar y meditar y pensar antes de escribir. Entonces, creaban como una especie de obligación intrínseca. No pongas una palabra si esa palabra no representa algo que hayas elaborado y tengas lo suficientemente claro como para poder plantearlo a otros. Si no lo tenés claro vos, te lo guardás y lo vas a estudiar y alimentar y retroalimentar en vos hasta que puedas tener la seguridad absoluta de que las palabras que vas a emitir al respecto son las correctas. Si no, callate la boca. Y en eso también fue taxativo, siempre, concreto, directo. Preferir el silencio a las palabras absurdas. El silencio es clarificador. Y hay ciertas palabras que, por decirlo de la forma más rápida, embarran la cancha. Apasionantes esos momentos, y él, que era un estudioso de los escritos, de hecho era rabí, decía: acá hay palabras. Y se señalaba el pecho y decía: pero acá está el Padre. Y está la representación absoluta y vívida del amor. Y ahí cortaba y te dejaba como diciendo: ¿y ahora? Y ahora es el momento de que terminemos con el video de hoy, porque ya estamos pisando los 60 minutos y no me quiero pasar de ese límite. Gracias, amores míos, gracias por este momento dedicado a mi persona, a mis palabras. Espero que hayan sido de alguna utilidad bajo cualquier concepto. Y les reitero mi amor absoluto
y el deseo de que se cuiden mucho, pero mucho, mucho, y nos encontremos mañana, si les parece bien. Abrazo gigante, mis amores. Chao, hasta mañana.